Hola, en este video veremos diferentes perspectivas sobre los procesos de cambio. Vamos a ver una diversidad de autores de la filosofía, de la psicología y, de la psicología clínica, de la psicología comunitaria, pensadores vinculados al ecologismo, que nos van a ayudar a tener diferentes visiones, diferentes perspectivas justamente respecto de los diferentes procesos de cambio y comprender estas distintas perspectivas, poder poner palabra sobre estos diferentes tipos de cambio puede ayudarnos a concientizarnos sobre en qué etapas estamos en relación a diversos problemas y a movilizar los procesos de cambios en los que estamos inmersos. Comencemos. Brevemente vamos a mencionar a Heráclito de Éfeso, que fue un pensador, un filósofo presocrático. Los filósofos o pensadores presocráticos se caracterizaban eh, porque son quienes pasan del mito al logos. ¿Esto qué quiere decir? En vez de realizar explicaciones mitológicas sobre el origen de distintos eventos, buscaban explicaciones racionales. ¿Y cómo buscaban estas explicaciones racionales? Con argumentos vinculados a la naturaleza, ¿sí? A la physis. Entonces, estos pensadores presocráticos, entre los que se encuentra Heráclito, buscaban explicaciones racionales en lugar de explicaciones mitológicas para explicar la naturaleza, el origen de la naturaleza, el origen del cosmos. Y para ello buscaban un principio fundamental, un principio, origen, fundamento, que es el arjé, ¿sí? En griego antiguo. Este arjé, este principio, origen, fundamento, lo buscaban en la naturaleza, en la physis. Diferentes pensadores presocráticos van a encontrar este arjé en diferentes elementos. Tales de Mileto va a decir el agua es el fundamento de todo. Después Anaxímenes va a decir es el aire. Heráclito va a decir es el fuego de manera metafórica, ¿no? Como lo que cambia, porque para Heráclito el cambio es lo único constante. Panta rei, va a decir Heráclito, todo fluye, todo cambia, nada permanece. Entonces decimos Heráclito el fuego, Tales de Mileto el agua, Anaxímenes el aire. Empédocles después va a utilizar este concepto de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego, que va a hacerse tan popular hasta nuestros días. Demócrito va a hablar del átomo. Después Pitágoras va a hablar de los números como este arjé, principio, origen, fundamento de la naturaleza, de lo existente, del cosmos, de la physis. Pero en esta ocasión quisiera que nos detuviésemos en Heráclito, porque él va a conceptualizar el cambio y el fuego como una metáfora del cambio, como lo único constante, como lo que está en el fundamento del cosmos. Y hay una frase célebre de Heráclito que es: nadie puede meterse 2 veces al mismo río, porque la segunda vez ni el río es el mismo ni la persona es la misma, ¿sí? Entonces, a partir de esto podemos pensar cómo el cambio es lo único constante. Y acá les dejé 2 fragmentos de Heráclito. No se conservan textos enteros largos, sino fragmentos. Y dice, por ejemplo, los mismos ríos ingresamos y no ingresamos, estamos y no estamos. A Heráclito le decían Heráclito el Oscuro por su modo ambiguo, complejo, enigmático de escribir. Entonces tenemos el fragmento 49a y el fragmento 91, que el 91 dice: no es posible ingresar 2 veces al mismo río según Heráclito, ni tocar 2 veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por la vivacidad y rapidez de su cambio se esparce y de nuevo se recoge.
antes bien, ni de nuevo ni sucesivamente, sino que al mismo tiempo se compone y se disuelve y viene y se va. Entonces, como una primera introducción tenemos a Heráclito, todo cambio. Borges le ha escrito poemas a Heráclito que también pueden buscar, indagar. Ya entrando en la psicología, vamos a ver la propuesta de cambio que nos da principalmente Prochaska, pero también tiene textos Prochaska en compañía de Carlo Di Clemente, que Prochaska va a ser un pensador que va a estudiar cómo realizar procesos de cambio, principalmente en relación a consumos problemáticos, problemáticas de consumo, adicciones, depende del paradigma, se lo menciona de manera diferente, pero podemos decir de problemáticas de consumo. Vamos a proponer dos textos de Prochaska, uno escrito solo y otro acompañado. Uno de los textos se llama ¿Por qué no se mueven los continentes? ¿Por qué no cambian las personas? Y el otro, ¿Cómo cambian las personas? Y cómo podemos cambiar nosotros para ayudar a muchas más personas a cambiar. Como les decía, este autor va a enfocarse en la psicoterapia para el consumo problemático en la década de los 80, y su modelo va a ser un modelo transteórico porque va a incluir herramientas de diferentes escuelas psicológicas y va a entender que las herramientas de diferentes escuelas psicológicas sirven cada una para diferentes etapas de cambio. Bueno, entonces, ya introducimos recién el concepto de etapa de cambio, acabamos de mencionarlo, y ahora vamos a desarrollarlo. ¿Qué tenemos que saber de la propuesta de Prochaska? El cambio no va a ser conceptualizado, no va a ser concebido como un evento puntual, como la persona no hace algo y de repente la hace. No, sino es procesual el cambio. El cambio es un proceso que incluye diferentes etapas. Tenemos la etapa de la precontemplación o etapa precontemplativa, en la cual la persona no reconoce el problema. Lo niega, lo minimiza, lo justifica, está a la defensiva, se resiste, no quiere comprender, no quiere pensar en eso. La persona en la etapa o fase de precontemplación subestima los beneficios del cambio o sobreestima los costos. No, esto me va a costar mucho, ¿para qué si tampoco cambia tanto? Podemos pensarlo con una persona que tiene un consumo problemático de alcohol, o que fuma tabaco, o que tiene un consumo problemático de redes sociales. Con cualquier consumo problemático podemos pensarlo, aunque después este modelo se ha expandido y se lo ha utilizado para pensar el cambio en general, pero inicialmente surgió para pensar los consumos problemáticos. Entonces, pueden pensar ustedes cómo se daría en una problemática de consumo de alcohol o de tabaco o de redes sociales o del ejemplo que se les ocurra, la negación, la minimización. Bueno, no es para tanto, un puchito que me hace la diferencia, no pasa nada, si al final todos nos vamos a morir de algo, ¿sí? Los demás exageran, no necesito cambiar nada. Frases que diría una persona que está precontemplativa. Precontemplativa justamente es previo a contemplar, previo a darse cuenta. La segunda etapa va a ser la contemplación, en donde se reconoce el problema, pero hay ambivalencia en relación a este deseo de cambiar. Se ve que hay un problema, pero se ve que también cambiar implica modificar cuestiones, poner energía, trabajar en ello, resignar placeres inmediatos quizás, y eso genera ambivalencia. Se ponderan los costos y los beneficios y se puede estar en la etapa de la contemplación durante años. Serían los eternos contemplativos, darse cuenta que que se tiene un problema, me doy cuenta de que tengo un problema, pero me quedo ahí. Y me puedo quedar en la queja por años y años y años, contemplando el problema y solo contemplando el problema.
Y sé que tengo que cambiar, pero no es el momento, pero después lo hago, pero todavía no me sale, pero más adelante lo veo, ¿sí? Se procrastina la etapa siguiente, que sería la preparación. Cuando la persona ya ha pasado de la precontemplación a la contemplación y de la contemplación luego a la preparación, lo que va a hacer la persona va a ser planificar cómo debería ser el cambio. Hay una intención seria de cambiar, hay una presencia de determinación, de voluntad, se está decidido a cambiar y se está pensando en cómo hacerlo en el corto plazo. La siguiente etapa, la cuarta etapa, es la acción. Muchas veces confundimos el cambio con la acción, pero la acción es solo una etapa del proceso de cambio y todas las etapas son importantes. Pasar de una etapa a la siguiente, todas son importantes. Pero muchas veces, como la acción es lo que se ve, es la ejecución de los cambios conductuales, al ser esta etapa la más visible, es a la que se le da muchas veces erróneamente la mayor importancia y es a lo que llamamos cambio. Pero no, todas son etapas de cambio y todas son relevantes. Una quinta etapa es el mantenimiento de esa acción, ¿sí? Acá está el intentar prevenir, evitar las recaídas, ¿sí? Se busca sostener la acción en el tiempo de no fumar, ¿sí? Por ejemplo, o de no tomar alcohol. Se trabaja, como les decía, en prevenir recaídas y dependiendo de la problemática, este mantenimiento puede durar toda la vida o no. Dependiendo de qué problema, puede haber etapa de mantenimiento y luego etapa de finalización o simplemente quedarse en la etapa de mantenimiento toda la vida. Hay muchas personas que están en programas de Alcohólicos Anónimos y lo ven de esta manera, como que van a estar en la etapa de mantenimiento toda la vida. Y tienen frases para pensar esto, ahora no las recuerdo bien, pero son del tipo eh, que, que solo por hoy no voy a tomar, y esa frase se la repiten todos los días, entonces el mantenimiento es para siempre. Y la idea de que nunca se está recuperado, siempre se está en recuperación, siempre se es un adicto en recuperación y nunca se acaba eso. Entonces eso es mantener, quedarse en la etapa de mantenimiento. Identificarse como un adicto en recuperación tiene pros y contras. Un pro es que nos permite no bajar la guardia frente a la etapa de mantenimiento. Un contra es que es una identidad un poco complicada como para interiorizar esa identidad, esa identificación a un significante, una etiqueta media bastante negativa, ¿no? Pero bueno, al menos en algunos procesos de cambio, como esto que les digo, de Alcohólicos Anónimos, se utiliza y puede ser válido y efectivo, ¿sí? Si funciona. Hay que pensar en el caso por caso, pero muchas veces sí funciona esto de pensar el mantenimiento como constante y no dar cuenta de que hay una finalización, porque se puede bajar la guardia y lo que tenemos que hacer principalmente en la etapa de mantenimiento es la prevención de recaídas. No obstante, las recaídas pueden ocurrir y ocurren. Lo importante es no culpabilizar a la persona y no entender la recaída como un fracaso, sino como parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Se vuelve a comenzar después de la recaída, hacer la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, pero ese volver a empezar es ya con una experiencia previa, con un conocimiento previo sobre el proceso y sobre uno mismo, que hace que se puede hacer o más rápido o mejor, o tener conocimiento para en un segundo intento prevenir mejor las recaídas. Entonces la recaída no es un fracaso, sino es parte del proceso de aprendizaje y parte del proceso de cambio. Es esperable que muchas veces en relación a los consumos problemáticos existan recaídas. Esta concepción de la recaída como parte del proceso de aprendizaje hace que que imaginemos, que conceptualicemos el proceso de cambio en forma de espiral ascendente, ¿sí? O sea, porque no es que hacemos un círculo
de precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, recaída, precontemplación, contemplación, preparación, no es un círculo. Si desde arriba se lo vería como un círculo, pero desde otra perspectiva se lo ve a ese círculo como una espiral ascendente, porque si bien se vuelve a pasar por las mismas etapas luego de una recaída, hay un aprendizaje previo que hace que no se esté andando en círculo, sino que se esté avanzando en forma de espiral. Acá les dejo una imagen para entender esto que les digo de el avance en forma de espiral en el proceso de cambio. Y ahora les voy a mostrar un breve texto, no lo voy a leer, así que ustedes si quieren pongan la pausa, de cada una de las etapas. Acá tenemos precontemplación, pausan si quieren leerlo. Acá tenemos contemplación, pausan si quieren leerlo. Preparación, acción, mantención o mantenimiento y finalización, que no siempre se da, sino que tiene que ver con el tipo de problemática. Vamos a pasar ahora a pensar otro proceso de cambio. Lo que vimos en Prochaska era un proceso de cambio individual. Y ahora vamos a ver el capítulo 9, que son los procesos psicosociales comunitarios de cambio, propuestos por Maritza Montero, una psicóloga venezolana que se dedica a la psicología comunitaria. Bien, avancemos entonces con esto otro. Ya vimos Heráclito, ya vimos Prochaska y ahora vamos a ver Maritza Montero. Acá el asunto va a ser cómo cambian las comunidades. Y lo que nos va a plantear Maritza Montero es lo siguiente, que desde la psicología comunitaria latinoamericana se va a analizar estos procesos de cambio desde un punto de vista político, y el objeto de cambio no va a ser el individuo, ¿sí? El objeto de análisis, el objeto de estudio, el sujeto que va a cambiar no va a ser el individuo, sino la comunidad. Y cómo propone Maritza Montero este cambio a nivel comunitario, lo propone a través de diferentes etapas o procesos psicosociales comunitarios, más que etapas, de procesos psicosociales comunitarios. Ese sería el concepto correcto. Que son, por un lado están la habituación, la naturalización y la familiarización. Por otro lado está la problematización y desnaturalización. Y en tercer término está la concientización. En los procesos de problematización, desnaturalización y concientización radicará la posibilidad de los cambios. El cambio va a ser siempre un acto político, político en el sentido amplio, no de partido político, sino entender la vida como política, como que siempre está atravesada por las relaciones de poder, como que las cosas son de un modo pero pueden ser de otro, que cuando las cosas se naturalizan benefician a alguien, esa naturalización de un modo de ser de la vida, ¿sí? Y que politizar implica justamente desnaturalizar la vida social, entender las relaciones de poder existentes y buscar la autonomía de los pueblos. Bueno, me estoy adelantando porque eso es lo que vamos a ver en cada una de estas etapas. Pero bueno, este cambio, que es un acto político y social, requiere la participación activa de la comunidad y el fortalecimiento también de los lazos comunitarios. Un primer grupo de procesos psicosociales comunitarios son habituación, naturalización y familiarización. La habituación tiene que ver con la forma de hacer y de ser en el mundo, como si ese hacer y ser fuera natural. Me levanto todos los días a tal hora, voy a trabajar, y eso está habituado. La persona está habituada a manejarse de cierto modo, a hacer lo que hay que hacer. La habituación implica admitir y reproducir sin reflexión y sin crítica las circunstancias de vida de las personas. Mientras que la naturalización y la familiarización son formas de
aceptar, conocer y relacionarse con lo desconocido, con lo extraño, para justamente hacerlo aceptable, admisible, para familiarizarlo y naturalizarlo, justamente, para internalizarlo y considerarlo parte de ese modo de ser en el mundo y que se transforme en parte de lo que ya está habituado, ¿sí? Entonces está la habituación, el modo de ser, aparece un fenómeno externo, ajeno a la habituación, y se lo puede naturalizar y familiarizar, ¿sí? Y forma luego parte de ese modo de ser del mundo, no problematizado, no reflexionado, ¿sí? Entonces, habituación, naturalización y familiarización son mecanismos que mantienen las estructuras sociales. Tienen que ver con el status quo, ¿sí? Con el estatus social, con lo que no cambia. Eh, Acá podemos pensar, por ejemplo, que la gente no tomaba Coca-Cola y de repente un día aparece la bebida, se la termina introduciendo a la cotidianidad a partir de la publicidad, pero antes de que se introduzca eso a la cotidianidad es un líquido pegajoso, oscuro, con burbuja, que se te manchan todos los dientes, que te quedan pegajosos, o sea, una cosa extrañísima y se naturaliza y se incorpora al hábitus, a la forma habitual de hacer las cosas. Hábitus viene un concepto de Bourdieu, pero no importa, no vamos a entrar en eso ahora. Opuesto a los procesos anteriores, encontramos la problematización y la desnaturalización. El texto dice, la problematización consiste en el proceso de analizar críticamente el ser en el mundo. La problematización se entiende en el campo psicosocial comunitario como un proceso crítico de conocimiento en el cual se desecha el carácter naturalizado o natural relacionado con ciertos fenómenos, reflexionando sobre sus causas y sus consecuencias. Nada en el mundo humano, o casi nada en el mundo humano, es natural. Todo es social, todo es cultural, ¿sí? Muy pocas cosas tienen que ver con la naturaleza. El resto, la mayoría de las cosas de nuestra cotidianidad son cuestiones contingentes. Contingente significa cambiante, que no es necesario. Contingente es lo opuesto de necesario. Cuando algo es necesario, la gravedad es necesaria, no es contingente. Siempre en este planeta tenemos esta gravedad a lo largo de la historia y de los tiempos. Bueno, los modos de vida son culturales y al ser culturales son contingentes, no son necesarios. Son de un modo como pueden ser de otros, cambian. Entonces, en distintas culturas, los modos de vivir han sido distintos. En distintos tiempos históricos, los modos de vivir han sido distintos. Solo que naturalizamos el modo actual de vida como si fuera el único posible. Esos son los procesos psicosociales comunitarios antes mencionados, que son los de habituación, familiarización y habituación, naturalización y familiarización. Y ahora estos procesos sociales comunitarios de problematización y desnaturalización vienen justamente a poner en cuestión, a interrogar, a problematizar eso habituado. ¿Por qué hay que, no sé, trabajar sin tener días de descanso? ¿Por qué no puedo conseguir un turno médico? Pensemos esto como problemas psicosociales comunitarios, justamente, problemas de comunidades, y pensemos que la psicología comunitaria trabaja muchas veces, mayormente o casi siempre, con poblaciones, ¿cómo decirlo? Con riesgos, con vulneración de derechos, en situaciones de pobreza, de marginalidad, eh, muchas veces, no siempre, con colectivos discriminados. Entonces, ¿por qué hay que naturalizar la discriminación? ¿Por qué hay que naturalizar que no haya comida? ¿Por qué hay que naturalizar vivir muy cerca de un basurero y que nuestras condiciones de vida y nuestra salud se deteriore por eso? ¿Sí? Entonces, problematizar lo naturalizado. ¿Bien? Y la problematización conduce a la desnaturalización. ¿Sí? Problematizar lo naturalizado
lleva a desnaturalizar. Implica revisar, discutir, analizar el asunto en cuestión, revelando los mecanismos de poder que han fijado este modo de ser, de hacer o de comprender el mundo. Bien, y por último tenemos los procesos psicosociales comunitarios de concientización, y la autora también, además del de concientización, coloca el de desideologización. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es correcto hablar más de concientización que de desideologización, porque trae muchos problemas el concepto de ideología, ¿sí? Porque desideologizarse parece que hace que haya un modo no ideológico de ver la realidad, y todos los modos son ideológicos en el buen y en el mal sentido de la palabra. En el mal sentido de la palabra, una visión ideológica del mundo es una visión en donde vemos el mundo de manera naturalizada a través de unos ojos, de unos lentes, de una perspectiva que no nos conviene, sino que reproduce el estatus social injusto y que beneficia a otros, eso que hemos naturalizado. Pero también uno puede ideologizarse en el sentido de adquirir una visión y una perspectiva propia de que conviene a la propia clase social. Entonces, y eso también es ideología, porque si no parece que hay ideología que distorsiona, y después desideologizarse implica ver el modo real y no. Desde mi punto de vista es mejor hablar de concientización y no de desideologización, porque pareciera que si no hay verdad distorsionada que es ideológica y verdad objetiva que es no ideológica, cuando todo punto de vista de la realidad es ideológico y es político, y es siempre una perspectiva, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del construccionismo. Bien, entonces vamos a quedarnos solo con el concepto de concientización. Por concientización se entiende el proceso de movilización de la conciencia. Acá la autora no va a hablar de tomar conciencia, sino de movilizar la conciencia, porque ella entiende que todas las personas tienen conciencia, lo que falta es movilizarla. Entonces, por concientización se entiende el proceso de movilización de la conciencia, de carácter liberador respecto de situaciones, hechos o relaciones, causas y efectos hasta ese momento ignorados o inadvertidos, pero que inciden de una manera que los sujetos en ese proceso consideran negativa. Es la adquisición de conciencia de sí como persona en una sociedad en la cual se está comprometida, ¿sí? Ustedes recuerden que en la Grecia antigua, idiota se le llamaba a la persona que no estaba comprometido con lo político, con lo social, con su entorno, con su grupo. Idiota, justamente, idio es lo propio, es como mirarse el ombligo. Decir, alguien es idiota cuando se está mirando el ombligo y pensando solamente en sus asuntos personales. Idio es lo propio, ¿sí? Entonces, idioma es la lengua propia, ¿sí? Idiosincrático. Idiota es el que no presta atención a lo político y se queda solo en lo individual, porque lo político después afecta a lo individual. Entonces, alguien que no mira lo político por mirarse el ombligo sería etimológicamente un idiota en la lengua de la Grecia antigua. Bien. Entonces, esta movilización de la conciencia tiene un carácter liberador y supone una posición política en el sentido amplio del término y no en el sentido reducido de política partidaria, de ser peronista radical, del pro libertario o etc. No, no estamos hablando de eso, sino política en el sentido amplio, no en el sentido restringido de el voto o de afiliarse a un partido político, sino entender que todo es político. Tirar la basura en el basurero o tirarla en la calle y que después se tape en los desagües y se inunde todo es político. Decir que todo es político, y no decir que las cosas son políticas y creer que hay conocimientos objetivos, neutros y apolíticos, también es político, también es una decisión política. Decirse apolítico es una decisión política, paradójicamente. Bueno, entonces supone además el desarrollo de una perspectiva crítica a través de el diálogo, ¿sí? Bien, bueno, ahí está entonces la concientización.
Y con eso terminamos esta conceptualización de los procesos psicosociales comunitarios de cambio de Maritza Montero. Ahora vamos a pasar a pensar junto a Paul Chefurka los cambios a nivel de la conciencia sobre los problemas ecológicos y sistémicos que vamos a padecer en este siglo XXI. Y acá tenemos un texto de Chefurka llamado Escalera de la Conciencia. En este texto, que no es académico, lo anteriormente mencionado de Maritza Montero y de la psicología del cambio individual de Prochaska, ¿sí? Maritza Montero y Prochaska sí son autores académicos. Acá Chefurka no, ¿sí? Pero de todos modos sirve para pensar. Bueno, podemos criticarlo, sí, pero también sirve para pensar a esta postulación. Chefurka y las demás ideas, aunque sean académicas, también se las puede criticar y analizar. Bien, aclarado eso. Chefurka propone 5 peldaños por los que vamos a ir subiendo una escalera de la conciencia al comprender problemas complejos del siglo XXI, como lo es el colapso climático, ¿sí? Ustedes saben, pueden buscar videos que tengo en este canal sobre el colapso climático, ¿sí? Hay una serie de videos que tienen que ver con con lo que explican estos videos, que es muy largo para desarrollarlo ahora, pero que la revolución industrial generó gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero se acumulan, aumentan la temperatura del planeta, se aumenta la temperatura del planeta, se empiezan a derretir los polos, eso genera mayor incremento de la temperatura del planeta, porque hay menos hielo disponible para que refleje la luz solar y más agua disponible para que absorba la luz solar. Entonces se da un círculo vicioso. A su vez, para frenar esto habría que frenar los procesos industriales, y frenar los procesos industriales aumentaría la pobreza, aumentaría el desempleo, generaría estancamiento económico, llevaría a las personas a mayor pobreza y otro círculo vicioso. Y no frenar la actividad industrial llevaría a que se siga produciendo más dióxido de carbono, a que se sigan aumentando la temperatura global del planeta. Todo esto lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, es muy esquemático. Esto es mucho más complejo, pero para que se entienda, ¿sí? Y entonces, no realizar un cambio a nivel de los modos de producción capitalistas industriales llevaría a que se siga subiendo la temperatura global del planeta, y eso lleva a migraciones masivas por temas climáticos como inundaciones, ¿sí? Lo que también aumenta la pobreza. Entonces es una gran paradoja. Se haga lo que se haga, igual el desastre ocurre, ¿sí? Frenando la economía se daña justamente la economía de las personas, ¿sí? Y no frenando la economía se sigue deteriorando la naturaleza, y eso deteriora la vida también de las personas y aumenta la probabilidad de que ocurran eventos poco esperables y que se terminen catástrofes, ¿sí?, climáticas, que terminan obligando a la población a migrar y empobreciendo también sus condiciones de vida. Bueno, esto sería la conciencia del problema, ¿sí? Me adelanté, pero sería como el último paso, comprender esta gran problemática. Chefurka va a proponer justamente una escalera de distintos pasos para llegar a esta conciencia final y todo lo que esto implica, ¿sí?, que yo he dicho muy resumidamente. El primer escalón es que no hay registro del problema. El segundo es que hay conciencia de un problema. El tercer eh, eh, peldaño es la conciencia de múltiples problemas, pero que se los ve de manera inconexa. El cuarto paso es que hay conciencia de la conexión, se entiende el carácter sistémico del problema.
Y el último paso es la conciencia de que el problema está vinculado a la condición humana tal y como la conocemos hoy, y que esto repercute en nuestra vida, y de ahí aparece la necesidad de cambiar, ya sea por una vía interna, de hacer cambios internos, o por una vía externa, de comprometerse políticamente con causas, ¿sí? Bueno, esto muy resumidamente. Acá les voy a dejar para que lean las diferentes etapas o pasos o peldaños de la escalera de Chefurka. Sí, lo dejo esto para que lo lean ustedes, porque a mí la voz ya se me empieza a cansar. Y por último, vamos a volver a la filosofía y vamos a ver un texto de Nietzsche que está dentro del libro Así habló Zaratustra, que es el texto que se llama De las tres transformaciones, que acá el cambio va a estar vinculado al cambio en relación a la moral, ¿sí? Nietzsche va a hablar en este texto de manera metafórica, alegórica, ¿sí? Y va a hablar de un camello que se transforma en león y de un león que se transforma en un niño. Y uno a primera vista puede decir, ¿qué significa esto de que un camello se transforma en un león y un león en un niño? Bueno, podemos intentar analizar y desentrañar y darle un sentido, una posible explicación a esta alegoría o a esta metáfora nietzscheana, que sería la siguiente, que hay consenso medianamente en relación a esta interpretación de este texto nietzscheano de las tres transformaciones, que está en el libro Así habló Zaratustra. El camello, al camello le ponen cosas en la espalda, carga objetos de otro, ¿sí? Carga los yo debo. El espíritu carga con el peso de los valores tradicionales, de la moral, de la religión, de las expectativas familiares, de los mandatos sociales, ¿sí? El camello viene a representar la obediencia, ¿sí? Es yo debo hacer caso, yo debo hacer esto, yo debo hacer lo otro, yo debo seguir los valores tradicionales, la moral, los imperativos, la culpa. Al camello se lo carga con cosas que no lo benefician a él, que lleva para otros, ¿sí? La segunda figura es la del león. El león, con su rugido, se rebela contra esta carga y dice no, no al establecido, no a los valores tradicionales, no a la moral, no a la religión que la persona no eligió, sino que la obligaron a practicar, ¿sí? Destruye esos valores para ganar libertad. Pero el león no crea, solo destruye valores preexistentes. Entonces se queda en el no, pero no es creativo de nuevos valores. Por eso aparece una tercera figura, que es la del niño. Un niño hace las cosas a su modo. Un niño, ustedes si se fijan, un bebé, un niño de unos pocos años, pregunta por qué a todo, hace las cosas a su modo, no tiene naturalizado, familiarizado, no está habituado, usando los conceptos de Maritza Montero, sino que progresivamente se va habituando a hacer lo que hay que hacer, pero agarra el tenedor como se le ocurre, un bebé, o el cuchillo, o cualquier cosa, por eso son graciosos a veces los niños porque hacen las cosas de otra manera y te hacen dar cuenta que el niño es un prototipo del filósofo, te hacen dar cuenta que hacemos las cosas de un modo muy robotizado, muy automatizado los adultos, y un niño que no tiene toda esa programación previa, que no está habituado todavía al mundo, hace las cosas de modos más espontáneos, de modos más diversos, y luego con la socialización se va justamente habituando a hacer las cosas como se hacen, ¿sí? Entonces, el niño representa el olvido y un nuevo comienzo, representa el juego, la creatividad, el decir sí a la creación de nuevos valores.
Bien, entonces pasamos del camello al león y del león al niño. Y con esto finalizamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que se hayan podido pensar e imaginar en sus diferentes procesos de cambio, porque esto puede ser terapéutico, y pensar justamente en relación a los diferentes autores, en dónde podemos ubicarnos y qué podemos hacer para avanzar hacia las siguientes etapas de cambio. Y acá les dejo el temario nuevamente para sintetizar. Heráclito, vimos, un filósofo presocrático que dice, lo único constante es el cambio, como una introducción. Y luego ya, sí, viendo diferentes perspectivas de cambio, tenemos a Prochaska, con las etapas de cambio de su modelo transteórico aplicado de manera clínica, individual, principalmente o inicialmente para las problemáticas de consumo, ¿sí? Tenemos luego a Maritza Montero con los procesos psicosociales comunitarios de cambio para no tomar conciencia, sino para movilizar la conciencia, diría la autora, y crear comunidades más empoderadas, más autónomas, menos sufrientes, más saludables. Después tenemos a Chefurka, la escala de la conciencia para comprender los problemas ecológicos y sistemas del siglo XXI. Y después tenemos a Nietzsche para pensar la moral a través de su texto de las tres transformaciones y de pensar cómo nos vinculamos con los valores morales, ¿sí? Y Nietzsche analiza acá el paso del camello al león y del león al niño. Y con esto terminamos. Hasta luego.